1921 es matriculada en Filosofía y Letras, pero abandonó los estudios inicialmente y despacho. Va a poner un despacho con su marido en Antoni Vilalta Vidal, el 7 de mayo de 1931. Se va a casar con Antonio Vilat y Vidal. Barcelona en 1905 y Berlín de 1981. También abogado, Antonio Vilalta. Va a venir el protagonismo destacado del sector de Esquerra Catalana. Bueno, fue una mujer que también, como ha hablado esta, la Pepa, es una mujer que está bastante avanzada por el tiempo que nació y todo. Y después se tuvo que marchar de Barcelona, porque aquí se ve que no podía ejercerlo, y se marchó de Barcelona y se fue a la Ciudad de México, donde allí murió en 1976. Sí. Es que aquí han puesto cuando nació y aquí cuando murió. ¿Se ha muerto antes de ayer? En el 76. Pero ¿os dais cuenta estos países sudamericanos que ahora están con dictaduras y todo, lo avanzados que eran en estos tiempos? Porque toda esta gente intelectual que iba con carrera y podían, bueno, en México podían ejercer allí. Fue donde rodó Buñuel muchos años. Sí. O sea, que estuvo ahí haciendo películas. Buñuel. Busca Sí, historia. cogió de abogado de Barcelona, facultad, todo esto universidad. yo le he hecho a un trozo que yo había hecho ya. Bueno, nada más pone eso, ¿eh? Bueno, ya está bien. Pero ahora hay algunos países sudamericanos que también están muy avanzados. Sacar la carrera, pero han ¿eh? estado un tiempo En un mundo de hombres le costó muchísimo sacar la carrera. ¿Y tuvo hijos? Mariló ha venido a la ruta además para preguntar si cada mujer tuvo hijos o hijos. ¿Qué pasa? ¿Que trabajas en un colegio? Y me dice que no quieres que ella tiene dos hijas muy guapas. Me preocupa la crianza, que se dé valor a la crianza. Que quiere decir que ser mujer, trabajar, ser no sé qué, ser no sé cuánto, pero cuidar niños, o sea, tener tus hijos y tirarlos para adelante. Estos datos que solo salían en la biografía como datos de la vida privada, ¿no? Y es súper importante. Y de Barcelona se fue a México. Lo que pasa es que la mayoría de estas lo que hacían era sacrificar un poco la vida privada. O sea, tenían que renunciar a algo, ¿no? Porque entonces... Claro, pero esto me hace gracia porque, por ejemplo, tú cuando... te casabas entonces y ya no podías seguir trabajando. Claro, los ministros pueden tener hijos y son ministros y no sé qué, y las ministras... Y los de aquí en tiempos de la dictadura, hijos... Y otra familia paralela y no pasaba nada. Y todos tenían una familia paralela. Pero claro, la mujer era la santa, ¿no? Tenía que estar en casa. Por eso es importante, porque en realidad ellas consiguieron como esa especie de, vale, soy abogada, soy no sé qué, soy no sé cuánto, pero tuvieron que renunciar a una cosa como súper importante que hicieron otras mujeres invisibles. Sí, ahí está lo Por eso me preocupa. Y ahí la propuesta que surgió, ¿no? Es la idea de Mati, ¿no? Una mujer que con muy pocos medios criaba 10 hijos, que no... Bueno, yo creo que tienen dos papeles importantes, Bueno, pero, sí que también pero es hay que darle eso, como importante a mujeres que han abierto camino como en visibilidad, pero a las mujeres que han llevado todo ese cuidado de eso, ¿no? Que sin eso no funciona el mundo. Hay que sacarlas a flote. Sin reconocer. Ha sido por ellas. Todas estas que son de buena cuna y mejor mantel, esas no habrían figurado tanto. Claro, pues por eso. Y ahí esos escritos que estáis haciendo. Vamos a proponer más nombres de calles de Pero yo no mujer. estoy de acuerdo en que es que tuvieron que renunciar. Sencillamente escogieron lo que quisieron. Bueno, pero eso, Quizás no tenían ganas de tener hijos. Pero los hombres... Ahora, actualmente, no tiene hijos porque no le da la gana y no es porque renuncia. La maternidad no es una cosa que sea necesaria para hacerse mujer. No es necesario. Renunciar
no está en mi Usted no lo verá, Pero si tú es tienes necesaria para la una mujer, cosa, para tú tienes 10 mujeres con un reconocimiento y ninguna ha tenido hijos y tienes 10 Claro, hombres claro, con reconocimiento y claro, tienen claro, hijos, claro. sí que hay ahí un... O sea, que yo Está el desnivel. Claro, que yo digo que las mujeres somos libres de decidir si queremos tener niños Las o no. mujeres cuando se casaban no nos preguntaban si van a tener niños o no. Simplemente los despedían, ya no podían seguir trabajando porque se casaban. Pero a esas mujeres que las preguntaban si querían tener hijos o no, simplemente las despedían. Eso a las mujeres Yo me despedí cuando me casé, pero después me vinieron a buscar y fui a trabajar. No, pero fuiste una primera Pero también por esto se hacía mucho aquí en Cataluña, pero fuera de aquí, ¿qué se puede decir? Que renunció a eso, ¿por qué? Porque ni siquiera, a ver, no trabajaban, si me explico. Bueno, Sí, no, por ejemplo, las mujeres en el campo trabajaban tanto como burras, Sí. pero en realidad era como si no trabajaban. Era un trabajo que nadie tenía. Y los hombres tampoco trabajaban entonces. También sí, pero las mujeres trabajaban en el campo, porque, por ejemplo, en mi tierra las muchachas iban todo el día a segar, y llegaban a casa, tenían que hacer la comida, cuidar a los niños. El hombre también estaba segando, pero llegaba a casa y se sentaba. Porque es que en mi pueblo los hombres no cogían ni a los niños en casa. ¿Y quién se levantaba antes para preparar la comida? Ah, pues esto digo. ¿Y quién dejaba la comida hecha? Y en realidad figuraba que era el hombre que te estaba manteniendo. No había lavadora, No había lavadora, que tenían que ir a Río. Al río. Claro.